Y bueno, decíamos al principio, Santiago Bissell, amigos, amigas que nos están acompañando el día de hoy, escuchando y viendo a través de Multicast, que pues sí vamos a platicar de la alopecia, de la caída del cabello, pero también de los trasplantes, de las alternativas, de los mitos, de las realidades y de todo lo que hay alrededor, ¿no? ¡Sas! ¿No? ¡Sas! Tema difícil. Tema difícil. Nos acompaña el doctor Juan Campillo, médico cirujano de trasplante capilar. Gracias por estar con nosotros. www.capillaris.com.mx. Se escribe Capillaris, www.capillaris.com.mx, para que, bueno, igual si tienen alguna duda, alguna inquietud en torno a ello, también puedan consultarlo allí. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación de un tema que me apasiona mucho, un tema que si bien o mal, pues la caída del pelo no es algo vida o muerte, como una situación médica que tenga una relevancia, ahora sí que en la salud, pero la salud emocional impacta demasiado, y el pelo, tanto hombres como mujeres, pues es un tema que silenciosamente, pero verás cómo nos afecta tantos a los que, hombres y mujeres, cuando lo vamos perdiendo, pues es algo que se siente muy en la autoestima, muy en el fondo lo resentimos, pero lo bueno es que hay alternativas y hay cosas que se pueden hacer para minorar esto y pues para hasta incluso dejar un pelazo a los que lo están perdiendo. Y eso decíamos justo al principio, que el tema de ir perdiendo el cabello, que además es gradual y de repente no nos va, pues nos damos cuenta porque nos vemos al espejo y no lo notamos el primer día, ni el segundo, ni el tercero, sino conforme va pasando el tiempo, de repente un día sí te paras y te das cuenta y dices, ah, caray, algo me está pasando, algo me falta, ¿no? Sí, algo me falta de este pedazo de cuero cabelludo. Pero también es un golpe emocional. ¿Quiénes sufren más esto? Es decir, ¿quiénes les pega más, a los hombres o a las mujeres? Pues mira, así como lo dices, lo vamos viendo a goterito. Vamos viendo de repente los pelos en la almohada cuando te levantas, o en la regadera empezamos a ver así mucho pelo cuando nos bañamos, en el cepillo. Entonces como que va siendo así gradual la pérdida del pelo. Y el poderte decir si le afecta más a los hombres o a las mujeres, yo creo que es algo muy personal, porque, bueno, por un lado las mujeres, pues la pérdida del pelo es algo súper impactante, porque el pelo pues es parte hasta de la feminidad de una mujer, o sea, el pelo pues es parte de las características así femeninas como que más importantes. Y por otro lado los hombres estamos como acostumbrados a perder el pelo, ha sido algo así como más común. Pero tengo muchos pacientes que incluso que ya tienen mucho tiempo rapándose, por ejemplo, y que ya ellos dicen, no me importa. Pero cuando ya platicamos en la consulta me dicen, es que doctor, tengo rapándome 10 años, pero no me siento a gusto. Quisiera recuperar el pelo. Entonces, es una manera muy personal, ahora sí que en cada uno le afecta de manera diferente, pero lo que es definitivo es que tiene un impacto en lo emocional y a medida que va haciendo más, pues esas mismas emociones se van haciendo más fuertes al punto que nos puede ya afectar de una manera real. Doctor, cuénteme tantito, por favor, cómo está el tema de las soluciones. Porque creo que vivimos en una etapa muy bonita en donde, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de encontrar maneras viables en las cuales podemos volver a tener este pelo, ¿no? O quizá no volverlo a tener porque no va a volver a nacer, pero cuénteme usted, por favor. Pues bueno, una cosa y súper importante hacer mención es que la alopecia es caída del cabello, porque de repente alopecia me dicen así como si fuera alguna enfermedad o algo. Alopecia es sinónimo de calvicie, vamos a decir. Entonces, algo muy importante que siempre le comento a los pacientes es que la alopecia no tiene cura. La alopecia no se cura, pero sí se puede controlar. Entonces, hay diferentes alternativas que ahorita se las iré platicando, pero lo primero es hacer hincapié en que la alopecia no tiene cura. Entonces, a todos se nos va a caer el pelo. Y la genética es lo que va a determinar qué tan pelones vamos a ser y si vamos a empezar a perder el pelo a los 20, a los 40, a los 60 o a los 80. Entonces, genéticamente ya venimos, como quien dice, predispuestos de cómo se nos va a caer el pelo, incluso los patrones de pérdida de cabello. Y haciendo hincapié en que no se cura, bueno, pues hay tratamientos que por un lado ralentizan mucho la caída del cabello, entonces que no es lo mismo que se te caiga el pelo en 2-3 años a que se te caiga en 15-20. Entonces en ese abanico de tiempo, pues donde vamos ganando tiempo al tiempo. Entonces, por un lado, y siempre muy importante, y siempre hago mucho hincapié también en esto, porque hay varias opciones. Por un lado son los tratamientos médicos, que ahorita explico un poco más, y por otro lado está el trasplante capilar. Entonces, hablando del trasplante capilar, que ya es un procedimiento quirúrgico donde ponemos pelo, que más adelante se los platico ya con más detalle, siempre hago mucho hincapié en que el trasplante capilar no frena la caída del pelo. Entonces, lo que son los tratamientos médicos van totalmente de la mano con el trasplante, porque muchos pacientes se acercan a mí y me dicen,
Oye, doctor, pues fíjate que ya usé tratamiento, ya lo quiero dejar de usar y me vengo a poner pelo. O al revés, me dicen, oye, no tengo ganas de usar tratamiento, me da flojera, entonces vengo a que me pongas pelo. Y lo primero que les digo es eso, no es una u otra, van de la mano y sobre todo para que los buenos resultados sean sostenibles. Porque le puedes saber a algún paciente, le pones su pelo, pero se sigue cayendo el resto del pelo que tiene y en un ratito se van perdiendo los buenos resultados. Entonces, que incluso hay doctores que hasta una malpraxis se pudiera decir que ni le recetan tratamiento a los pacientes para que se pongan pelo, que en 2, 3 años se les siga cayendo y se vayan a poner más y rellenar esos huecos que se pudieran haber evitado. Que es lo mismo, va a pasar, pero es lo mismo que se te caiga el pelo en 2, 3 años a que te haga otro trasplante dentro de 10 años. Entonces, sí, muy importante mencionar que los tratamientos y el trasplante capilar van totalmente de la mano. Ahora, en este contexto también es importante señalar, doctor Juan Campillo, que también tiene que ver el tipo de alopecia. Sí, sí, porque sí. no lo sé, usted es el experto, pero de alguna manera hay cuestiones diferentes y por eso también supongo que los medicamentos cambian, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Entonces, la alopecia más frecuente en el caso de los hombres es la alopecia androgenética. Que es como alopecia, puedes decir que hay el pelo, como les digo, el apellido, el androgenética es donde ya vienen las diferencias en los tipos de alopecia. Entonces, la más común, por decirles, el 90% de los hombres, les pudiera decir, por poner un ejemplo, es la alopecia androgenética, que esa es la calvicie como típica de los hombres, se pudiera decir, donde se nos cae el pelo como de la parte acá superior, así del cuero cabelludo, y conservamos el pelo de la parte de los lados y por acá atrás. Arriba de las orejas. Qué ganas de humillarme, televisión. Entonces, ese es como Ese soy yo. Digo, que lo tienen ahí enfrentito. Pues entonces esa es la alopecia más frecuente. Bueno, que otra cosa muy importante también mencionar es en que los hombres y las mujeres perdemos el pelo de una manera muy diferente. A los hombres la alopecia por lo general es una alopecia localizada. Como les decía, se nos cae en la parte por acá arriba y conservamos el pelo de los lados y por acá atrás. En las mujeres cuando pierden el pelo es más como una alopecia generalizada o difusa. Las mujeres cuando, por lo general, las alopecias más comunes son como de pelo delgado, pelo miniaturizado en toda la cabeza. Hablando así en términos generales, porque empieza a haber también empieza a haber cambios, por ejemplo, en las mujeres ya después de la menopausia empiezan a tener ciertos cambios hormonales que al bajar los estrógenos suben también los andrógenos, que son como hormonas masculinas, vamos a decir. Entonces las mujeres ya después de la menopausia empiezan a hacer como un tipo de alopecia más parecida a la de los hombres, que a lo mejor ya si ven mujeres un poquito mayores se les empiezan a hacer unas poquitas de entradas también. Entonces hay muchos tipos de alopecia. Entonces hay otras alopecias que pueden ser como más traumáticas, una que se llama la alopecia alopecia areata, que se dan como unas bolitas donde se cae el pelo, que esas como son muy rápidas, se hacen unos parches así como donde se cae el pelo, que se lleva un tratamiento específico. Entonces, en la caída del pelo o alopecia hay dos grandes familias, por así decirlo, las alopecias cicatrizales y las no cicatrizales. Las cicatrizales son como problemas ya más profundos y las no cicatrizales son las que se tratan un poco más fácilmente, en teoría se pudiera decir, y son las que se pueden operar también, que al final de cuentas con el trasplante es donde ahora sí que es como la cereza en el pastel, donde se recupera el pelo realmente de la mano de los tratamientos, pero sí, el trasplante capilar creo yo que es lo que impacta más en los tratamientos. Doc, ¿cómo es el proceso para ser candidato para poderte operar hacer el trasplante capilar? Bueno, justo como lo mencionaba ahorita, en las mujeres el trasplante no siempre es la mejor opción. Como la alopecia es más difusa, en las mujeres de antemano no es siempre la primera opción de tratamiento, no es la mejor opción. Se puede hacer en algunas zonas específicas, casos específicos, pero sí en las mujeres de primera instancia no es así la mejor opción. En el caso de los hombres, ahora sí que haciendo un análisis, la consulta, donde podemos ver prácticamente un hombre que puede ser candidato, o mujer también, pero principalmente los hombres, vamos a hablar un poquito del trasplante más enfocado en los hombres. El hombre que es candidato para un trasplante capilar no depende tanto del pelo que no tenga acá, depende mucho más del pelo que se tiene en los lados y acá atrás, que en términos un poquito ya más específicos se le llama la zona receptora y la zona donadora. Entonces, cuando tenemos una buena zona donadora, que es la parte de los lados y acá atrás donde se extrae el cabello, es un buen candidato. Independientemente que tenga una zona receptora, en la parte de acá arriba vamos a decir, que sea muy amplia, si tenemos zona donadora para cubrir, puede ser un buen candidato. Entonces, todo va a depender de la cantidad de pelo, cabello que tengamos en la zona de los lados y por acá atrás del cuero cabelludo. Okay. Para las personas que nos están escuchando a través de la radio, la zona donadora es justo arriba de las orejas y la nuca, que es toda esta parte, toda esta franja que existe en el cráneo, en donde, si no mal me equivoco, doctor, en algún momento esta era la misma parte en la que los primeros trabajos de trasplante se cortaba, se les quitaba, ¿no? Pedazo de
cuero cabelludo para poder utilizarlo y luego se cosía y entonces con eso se utilizaba. Hoy ya no es así. Hoy ya el trabajo que se hace todavía es mucho más estético, mucho mejor, más profundo, más tecnológico, más avanzado. Entonces, bueno, ahí la base del trasplante capilar es que las características del cabello que tenemos en el cuero cabelludo, de la zona lateral y acá posterior del cuero cabelludo, son diferentes. Los folículos de aquí son diferentes a los folículos de acá arriba. Entonces, de ahí parte el trasplante capilar. El cabello que tenemos en los lados y por acá atrás no se cae y por eso es que nos permite, vamos a decir, que cambiarlo de lugar. Cierta cantidad de folículos nos permite prácticamente redistribuirlo porque sabemos que ese pelo no se va a caer. Porque de nada serviría que te ponga un pelo aquí, te lo pase para acá y eso te va a caer en 2, 3 años. Entonces, pues para hacerte un trasplante, para que te dure unos cuantos años, pues no tiene mucho sentido. Ahora, partiendo de ahí, ha habido técnicas, se ha ido evolucionando mucho el tema del trasplante capilar. La técnica de la tira, que es la que se corta, todavía se sigue haciendo. Ya son muchos menos los doctores que lo hacen y les puedo decir que son pocos los que lo siguen haciendo. En Estados Unidos casi yo creo que son de los que lo siguen promoviendo más, pero son de los pocos países donde yo veo que se sigue haciendo. Y porque sí, la técnica del procedimiento del trasplante capilar, la técnica FUE, que es la que se saca pelo, por las siglas en inglés, que significa Follicular Unit Extraction, es un procedimiento, creo yo, como mucho más meticuloso, mucho más detallado, que lleva pues un proceso, pues ahora sí, valga la redundancia, muy meticuloso, donde se va extrayendo pelo por pelo, folículo por folículo, de una manera muy bien distribuida, porque es importante hacer esto para que no se note el pelo que se quita de acá atrás. Porque ahora sí que la principal desventaja que tenemos en el trasplante capilar es que tenemos un límite de folículos que podemos trasplantar. Platicando con el doctor Juan Campillo, médico cirujano de trasplante capilar, y antes de continuar, nos quedamos ahí hablando del procedimiento del trasplante. Antes de continuar, doctor, si nos puede dar sus datos, dónde lo localizan. Ya hay muchas llamadas, ya hay muchos comentarios en torno a ello, pidiendo información, en dónde lo localizan, dónde lo pueden contactar. Habíamos dicho al principio en www.capillaris, así se escribe, www.capillaris.com.mx, pero también hay redes sociales, teléfono. Sí, en nuestras redes nos pueden encontrar muy fácilmente en Instagram, Facebook, TikTok, en Capillaris, así con doble como se escribe. Nosotros estamos ubicados en Hermosillo, Sonora. Nuestro teléfono es el 6622-106354. A ver, más despacito porque si no. 6622-106354. Y ahorita platicando aquí fuera del aire un poquito, esto es un tema muy importante, el tema del trasplante, seleccionar un buen médico, una buena clínica, porque ahorita que platicamos de la zona donadora, la principal desventaja que tenemos en el trasplante capilar es que tenemos un límite de folículos que se pueden trasplantar. Entonces, cuando se van a lugares donde no se trabaja bien, aparte que les decía ahorita, me toca reparar muchísimos casos de pacientes que se operan en otras partes. Yo creo que todas las semanas me toca 1 o 2 casos por lo menos de reparar, porque van en clínicas donde no se hacen bien las cosas, donde no queda bien la zona aquí donde se pone el pelo, pero sobre todo se acaban la zona donadora. Entonces, como tenemos un límite de folículos que podemos trasplantar, se tiene que hacer el uso más eficiente de la zona donadora, porque si te acabas los folículos que tienes disponibles, pues ya después no hay vuelta atrás. Entonces, eso es algo muy importante que sí vale la pena mencionar. El seleccionar una buena clínica, un buen médico con experiencia, porque empieza a haber cada vez más clínicas con resultados espantosos. Y la verdad que les digo, me toca reparar muchísimos casos de médicos sin experiencia que hacen los trabajos que ni queda bien del pelo que se puso, deshacen la zona donadora y después quedan peor, o sea, quedan traumatizados, aparte gastaron tiempo, dinero y esfuerzo y no quedan bien. Que algo que a mí me gusta mucho en el trasplante capilar es que el trasplante capilar no tiene una serie de pasos establecidos que tengas que hacer paso 1, 2 y 3, sino que cada médico, cada doctor tiene su propia receta, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, la forma en la que trabajamos en Capillaris es una metodología que yo he ido desarrollando con el paso de los años, que se encuentra en constante cambio y evolución. Entonces, eso diferencia mucho los resultados entre una clínica y otra. Entonces, como les digo, cada clínica tiene como su propia receta y es donde veas pues casos buenos y les voy a ser sinceros, la mayoría de los casos que me toca ver quedan muy mal. A lo mejor hay doctores, porque no es nada más poner y quitar pelo. Esto del trasplante capilar lleva también con una parte muy, muy artística, dice mucha gente por ahí, porque tienes que hacer un buen diseño, se tiene que hacer un buen plan al corto, mediano y largo plazo con los pacientes. Y cada vez empiezo a ver más clínicas salir y con médicos sin experiencia que terminan haciendo desastres con los pacientes. Doctor, en este programa el público sabe, Fernanda siempre lo dice, que aquí no se trae nada que no se haya probado antes. En este caso yo voy a ser el probador de este tema. A mí me van a hacer el trasplante de pelo en Capillaris el próximo año. Pero
yo sé perfectamente por qué lo escogí, pero me gustaría que le dijeras a la gente por qué capilaris y por qué no otra clínica para este No, trasplante. y esa es una pregunta que me hacen mucho, porque tengo, yo creo que el 80-90% de los pacientes que recibo van de otras ciudades que no son de Hermosillo. Y les puedo decir que los pacientes más exigentes del país llegan conmigo. Y la misma pregunta me dice, a ver, doctor, pues en Hermosillo, ¿por qué tengo que ir hasta allá? ¿Y por qué en Hermosillo? Porque como les digo, realmente la técnica es la que hacemos nosotros es como una receta de la casa. Entonces, en lo principal, lo que yo me enfoco, que es de los errores que veo más frecuente, es que muchas veces los pacientes piden un diseño y los doctores le dan gusto al cliente. Lo pongo así entre comillas, porque muchas veces los pacientes no saben qué quieren, pero ellos piden y llegan pacientes con unas líneas abajo rectas, feísimas, que se ven pelos de muñeca. Luego pasa también que cubren zonas muy pequeñas y pues traes un poquito de pelo acá, te ponen otro poquito de pelo por acá, entonces quedas como todo parchado. Entonces, si en algo yo me especializo, si en algo nos enfocamos en capilares, es en que se vea natural. Otra cosa muy importante, son muchos los detalles que se tienen que cuidar para que un buen trasplante sea exitoso. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que cuido hasta exactamente la temperatura en la que vamos conservando los folículos, la temperatura, el tiempo que los folículos están fuera del cabello, fuera del cuerpo, perdón. Son muchos los detalles que se tienen que ir cuidando para que el buen resultado sea exitoso. Entonces, si ven ahí nuestras redes sociales, ahí se podrán asomar un poco. Yo les puedo decir que los pacientes que se operan con nosotros no se pueden dar cuenta muchas veces que tienen un trasplante capilar. Me ha tocado un paciente que con sus hermanos ni a sus papás les dijo y nomás le decían, oye, ¿qué te hiciste? Qué bien te veo. Pues no sabían que se había puesto pelo, viendo que se le había ido cayendo mucho. Entonces, si en algo a mí se me hace súper importante es que el trasplante capilar se vea natural. Entonces, de ahí partiendo, ya después es importante también la tasa de crecimiento de los folículos, porque puedes les invento, pones 1000 folículos, pero si de 1000 folículos que trasplantaste te creció la mitad, pues es un caso que no va a tener éxito. Entonces, sí es muy importante cuidar todos esos detalles para que el resultado final sea exitoso. Platicábamos fuera del aire, doctor, que hay muchas personas, también lo comentaste brevemente, que te toca arreglar muchos, no sé si errores sea la palabra, pero muchos trasplantes que han sido mal hechos, ¿no? Estábamos también comentando que puede llegar a ser un procedimiento considerado como caro, pero a mí me parece que el hecho de gastar doble, porque de repente nos estábamos topando con clínicas que decían 2x1 trasplantes de no sé qué tanta cosa, ¿no? Y que después terminaban gastando doble justamente por irse por esta opción, ¿no?, más accesible en muchos aspectos, que quizá no llegaba a cumplir las expectativas de lo que puede llegar a ser un trasplante bueno, ¿no? ¿Cómo está ese tema de las oferta, demanda del trasplante capilar? Sí, pues la verdad que, como se dice, lo barato sale caro. Y aquí, lamentablemente, el tema del trasplante capilar es que si el pelo que se sacó de aquí ya no vuelve a crecer, entonces tenemos un límite de folículos, como les decía. Entonces, sí, esas promociones, de repente ves clínicas que te ponen 2x1 y que luego te ponen folículos ilimitados. Yo le digo a mis pacientes y a la gente que nos está viendo que todos esos son red flags, y cuando una clínica te dice que folículos ilimitados y ese tipo de promociones 2x1 y 2x1 este mes, quiere decir pues que no son médicos con experiencia, que están o aprendiendo o no quiero hablar mal de ninguna clínica en específico, pero ese tipo de promociones, ese tipo de clínicas sin experiencia realmente terminan perjudicando mucho a los pacientes. Entonces, sí, lo barato sale caro, efectivamente, y los precios varían. O sea, hay clínicas, no voy a decir que todas las clínicas baratas son malas, obviamente que hay diferentes precios como en cualquier otro producto, es cuestión de oferta y demanda, pero sí en el tema del trasplante capilar, lamentablemente una clínica que no hace bien las cosas, aparte que no queda bien, ya no tenemos la materia prima con la que trabajamos, que son los folículos de la zona donadora. Entonces, muchas veces me toca reparar casos que hasta les tengo que sacar el pelo que les pusieron aquí en la frente, que lo dejaron súper mal, súper abajo, una línea que no va acorde a la edad, que no va acorde a la cara del paciente. Entonces, ahí aparte que les ponemos el pelo, tenemos que sacar el pelo que les pusieron mal en otras clínicas. Entonces, eso se empieza a volver cada vez más frecuente en mi práctica. Al ser y decirnos, doctor, que son folículos limitados, entonces quiere decir que no, ¿cuántos trasplantes puede o cuántos procedimientos puede tener una persona? Es decir, llegar, se hace el trasplante y en algún momento también tener otra opción, ¿o ya no?
Pues ahora sí que eso va a depender de cada paciente. Como les decía en un principio, va a depender de la zona donadora que tiene, el pelo que tiene aquí en los pacientes, en la zona de los lados, por acá atrás del cuero cabelludo. Entonces, hay pacientes que les podré decir, tendrán 10,000 folículos para trasplantarse. Hay pacientes que a lo mejor nomás tienen 5. Entonces, es algo que se tiene que ver en la consulta, que se tiene que ver con cada paciente de una manera muy específica. Ahora sí que en el trasplante capilar, o por lo menos como nosotros lo hacemos, es un traje a la medida con cada paciente. Porque todo depende de la cantidad de cabello que tenemos en la zona donadora y ahí va a depender, ahora sí que la cantidad de folículos que trasplantamos va directamente proporcional al área que se cubre. Entonces, hay pacientes que necesitan mucho y si no tienen mucho para sacar, pues no vamos a alcanzar a cubrir. Por eso también es muy importante no caer en ese error donde muchas clínicas me toca ver que sacan pelo de más. Entonces, por querer otra vez darle gusto al cliente, pues terminan sacando mucho pelo de aquí y dejan pelón acá atrás también. Entonces, eso es una de las cosas que más se tiene que cuidar en el trasplante capilar, porque no es nada más el pelo como lo pones aquí, tienes que cuidar también la zona donadora. Y como platicábamos también, muchos pacientes, la mayoría a lo mejor van a necesitar un procedimiento más adelante, porque repito, el trasplante capilar no frena la caída del pelo. Entonces, siempre con los pacientes, por lo menos como yo lo hago, tenemos que hacer un plan al corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese plan a largo plazo se hace ser el uso más eficiente de nuestra zona donadora, porque a lo mejor, y sobre todo eso es muy importante en pacientes jóvenes, porque a lo mejor vas a decir un paciente de 25, 30 años, pues ahorita se le cayó en la parte acá del frente, pero tenemos que guardar pelo para cuando se le caiga acá arriba o se le caiga por acá atrás. Entonces, siempre tenemos que hacer ese plan a largo plazo, sobre todo para que los resultados sean exitosos y que sea algo sostenible. Claro. Yo no sabía eso. Qué interesante. ¿Qué tan doloroso, preguntan aquí una persona de la audiencia, Hernaldo González, qué tan doloroso es y también que si puede repetir el teléfono? Claro que sí. Nuestro teléfono es el 6622-106354 y en nuestras redes sociales ahí nos pueden encontrar muy fácilmente. Ahorita pues yo creo que ya se usan más las redes que los teléfonos. Ahí nos pueden encontrar muy fácilmente como Capilaris, así con doble L, en Instagram, TikTok, Facebook. Y en cuanto al dolor, pues realmente el trasplante capilar es un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo, que aquí la única parte que les puedo decir que molesta del procedimiento es cuando ponemos la anestesia, que es una anestesia local, o sea, como lo menos lo manejo ahí en nuestra clínica, lo manejamos, hacemos un bloqueo de los nervios. Entonces prácticamente son 2 piquetitos por acá en la frente los que molestan, 2 piquetitos por acá atrás en la zona de la nuca, y una vez ya que se hizo el bloqueo de los nervios, el resto de la anestesia pues ya no duele. Entonces realmente es un procedimiento así que ahora sí que la verdad que no duele, les voy a ser sinceros. Tampoco crean que no se siente nada y que quiero bajar la luna y las estrellas y luego llegan al procedimiento y doctor, me dijiste que no se sentía nada. Pero sí, la verdad es que es mínimo el dolor, es cuando aplicamos la anestesia, se hace rápido y a los pacientes les va súper bien. O sea, al ser un procedimiento ambulatorio y mínimamente invasivo, pues se les pasa muy rápido. Doctor Campillo, vengo escuchándote con Emilio y con Santiago. Ya quiero ser tu paciente. Además de guapo, tú también te pusiste tus pelos. Sí. Yo tengo 2 trasplantes. A ver, vamos a anuncios QTF y regresamos con los datos y con una entrevista y mucho más. Buen día, ¿cómo amanecieron? Vengo del doctor, ahorita les platico. Uy. Mazda cumple 20 años en México. Esta historia la hacemos juntos. Presentó. En Imagen Radio, ¿qué tal, Fernanda? QTF, con Fernanda Familiar. Estás escuchando Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Vuelve Remind GNP a la Ciudad de México. Vive una noche mágica este 29 de noviembre con The Beach Boys, Earth, Wind and Fire y Casey and the Sunshine Band. Música, arte, comida y diversión en el Estadio Alfredo Harpelú. Compra tus boletos en Ticketmaster. Remind GNP. Vivir es increíble. Aquí sabemos que para transmitir noticias hay que vivirlas, hay que sentirlas y respirarlas. Para lograrlo, nos dimos cuenta que se necesita más que una voz, se necesita de ti. Imagen Radio, emociones que se escuchan. Imagen, sintonía. Está usted escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía.
Escuchas Imagen Radio. Imagen. Sintonía. Está usted escuchando Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Continuamos en ¿Qué tal, Fernanda? QTF. Doctor Juan Campillo, médico cirujano de trasplante capilar. ¿Cuándo vuelves? Entren a www.capilaris.com.mx y todo en Capilaris. Yo conseguí al doctor por Instagram. Le escribí, doctor, tengo problemas en los pelos. Y mi familia es lo único que heredaste de mí, Santiago. Todo lo demás que a ti te pasa es culpa de tu papá. No es culpa mía. Así es que lo único que le falló fue el pelo. Te conseguí y conseguí ponerme en contacto contigo a través de Instagram. O sea que sí contesta, sí lo hace, sí atiende sus redes. Este es el teléfono. Así es. 6622 Sí. 10 63 54. Nosotros estaremos volando próximo año. Hagan su cita porque está la agenda del doctor peor que la mía, se los juro. O sea, sí te manda como para junio del próximo año, por ahí, bajita la mano. Pero necesito que regreses porque se quedaron muchas dudas en el camino. Claro ¿Cuándo que sí. vuelves? ¿Próximo Pues, año? Por supuesto. que Enero, sí. febrero. Con mucho gusto. ¿Vienes mucho a la Ciudad de México de Hermosillo? Pues por lo mismo que tenemos la agenda muy apretada, Eso. no vengo mucho, pero trato de venir y con mucho gusto hacemos el esfuerzo y el gusto de estar aquí otra vez. Deberías de poner una clínica aquí, fíjate. Y me lo preguntan mucho, pero te digo la verdad, vivo tan a gusto en Hermosillo. Es que es precioso. Bueno, tú nos invitas a un asado y nosotros te invitamos al programa. Perfecto. Ya estás. Gracias, mi querido doctor Juan Campillo. Ahí están los datos de Capillaris, con doble Capilaris, que es doble L. ¿De acuerdo?